Un saludo a todos, amigos, amigas, suscriptores, miembros del canal y todos aquellos que visualicéis este vídeo por primera vez. Mi nombre es Raúl y este canal donde estáis es Nuevos Culés, vuestro canal de noticias Mundo Barça. Y es cierto que ya había noticias, había muchas, había noticias de elecciones, había otro tipo de cosas, de jugadores, pero lo he destruido todo y me voy a centrar solamente en lo que ha sido el partido de Liga del Fútbol Club Barcelona, un día totalmente atípico para jugarse un partido de fútbol a las 9 de la noche en un lunes, pero bueno, lo han puesto así el horario y claro, y por consiguiente pues la derrota del Fútbol Club Barcelona no tiene nada que ver con la hora del partido y todo esto, pero no te voy a contar más porque si no, no ves el vídeo y escuchas solamente este resumen. Solo te diré que ha habido problemas, ha habido cosas raras en el partido y el Barcelona ha perdido pues porque ha perdido. Todo te lo voy a explicar más adentro en el contenido y ya me salgo y volveremos a vernos después de la intro musical. Vídeo. Dentro. Sayonara, liderato. Volveré. El juicio final llegó en el minuto 90. El Fútbol Club Barcelona llegaba hoy a Montilivi con una doble alerta amarilla precisamente para este partido, para este Girona-Barcelona. Además de las muchas bajas con las que contaba ya el equipo azulgrana por lesión, también llegaban al duelo de Montilivi con De Jong y Gerard Martín apercibidos de sanción. Michel, el técnico del Girona, confirmaba la baja de Unai y confiaba en Rubén Blanco y pedía que Montilivi empujara al 200% en un duelo especial en el que espera sobre el césped a los mejores jugadores de Hansi Flick. Inclusive Michel afirmaba que el Barça no era solo Lamine Yamal. En este partido se daban unas cuantas curiosidades, eran unos hábitos irreconciliables entre Girona y Barcelona. Los de Michel nunca habían perdido en los 10 partidos de esta liga en la que habían marcado primero y los de Hansi Flick habían levantado 9 marcadores adversos esta temporada. Pues bien, hoy no se ha cumplido ni una cosa ni la otra. El Barça se iba a autoexigir y a reaccionar ya con Rafinha porque ha entrado en convocatoria y desde luego es lo que os estoy diciendo, los azulgranas querían sobreponerse al duro palo de la Copa, del partido de Copa, ganando al Girona bien y recuperando el liderato de la Liga. Iba a luchar contra sí mismo para llegar a su mejor versión, me refiero a Rafinha, contra un rival en alza y contra una polémica arbitral que se estaba dando a lo largo de la liga y que hoy se ha dado también. En resumidas cuentas, ni una cosa ni la otra, ya sabemos todos el resultado. En cuanto al árbitro, nos iba a tocar Sotogrado, árbitro del colegio riojano. Iba a dirigir su tercer partido al Fútbol Club Barcelona esta temporada tras el partido de Copa del Rey ante el Guadalajara y el último clásico del Bernabéu. Y la verdad es que era un árbitro aciago, un árbitro con el que no se había ganado normalmente los partidos y a las pruebas me remito. La tradición ha seguido. El colegiado riojano había dirigido al club azulgrana en 16 ocasiones y solo 2 fueron como local. Destacaba que al Barcelona le ha pitado el 87,5% de los duelos lejos de casa, mientras que al Real Madrid y Atlético de Madrid lo hizo en un 50% de los casos como local y como visitante.
Como se ha adelantado anteriormente, había muy buenas noticias para el Barcelona. Rafinha estaba de vuelta, un Rafinha que habíamos estado echando de menos. El club anunció la alta médica del brasileño después de los problemas físicos que le habían dejado fuera contra Albacete, Mallorca y Atlético de Madrid. El Barcelona llegaba hoy lunes plácidamente a Girona y la plantilla descansaba nada más llegar entre campos de gol, y no habrá comida de directivas y la expedición de la Junta encabezada por Rafa Yuste llegaba poco antes del inicio del partido. La titularidad de Rafinha en este partido iba a ser un caso totalmente atípico de la era Hansi Flick, el primer jugador de campo del Barça portería al margen que después de una baja por lesión de más de un partido iba a arrancar en el 11 de salida. Hansi Flick había anunciado cambios y había un cambio bomba, que era precisamente Rafinha, que es lo que os he estado explicando anteriormente y con el que Hansi Flick había hablado. El técnico alemán de entrada en el equipo metía a Gerard Martín por Valde y al brasileño como extremo izquierda. Era la primera vez esta temporada, desde luego, como os he dicho anteriormente también, que un lesionado con una baja de más de un partido salía de inicio cuando se había recuperado, sin contar desde luego el asunto de la portería. Con todo esto que os acabo de decir, el 11 del Barcelona estaba formado por Joan García, Koundé, Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, De Jong, Olmo, Lamine Yamal, Fermín, Rafinha y Ferran Torres. Para el banquillo quedaban Szczęsny, Kochen, Cancelo, Araujo, Valde, Casado, Bernal, Rooney, Lewandowski y Tommy. El Girona se ha llevado una victoria que desde luego le saca bastante de los apuros en los que estaba metido ante un FC Barcelona, pero lo ha hecho con un gol muy controvertido precedido de un pisotón a Koundé. El VAR no lo ha considerado como punible, aunque el francés quedó tendido en el suelo. Antes de la primera mitad, Lamine Yamal lanzó un penalti al palo en una de las muchas ocasiones claras de una primera parte en la que el Barcelona fue bastante superior. En la reanudación, Cubarsí abrió el marcador, Lemar empató poco después y Fran Beltrán culminó un polémico partido. En el tiempo añadido, expulsión de Joel Roca por una entrada muy dura a Lamine Yamal. El partido finalizó con la tensión evidente entre los jugadores y Hansi Flick. Sin embargo, el equipo también hizo autocrítica tras ver cómo se escapaba el liderato de primera. Ahora estamos en manos otra vez del Real Madrid, que tiene 2 puntos más que el Barcelona y tendrá que remar dentro y fuera del verde. La derrota del Barcelona no ha sido una simple derrota, se podría decir que es una derrota doble. Por un lado, cayó por 2-1 ante el Girona, que fue capaz de remontar el primer tanto del duelo, obra de Cubarsí por medio de Lemar y Fran Beltrán, y de nada les sirvió a los barcelonistas quejarse de una posible falta sobre Koundé que lo dejó fuera de acción. El tanto subió el marcador y certificó lo que ya planeaba sobre sus cabezas con el momentáneo empate, la recuperación definitiva del primer puesto de la tabla por parte del Real Madrid de Arbeloa. La derrota desde luego no es tan en plan batacazo como la del Atlético de Madrid, pero sí evidencia que los jugadores de Hansi Flick tienen problemas, no están pasando por un buen momento, y los problemas además se pueden acumular para Hansi Flick, ya que es más que probable que Eric García esté lesionado y desde luego es un jugador fundamental para sus planes. Al descanso se fue el partido con empate a 0 en el marcador, y no fue precisamente porque ninguno de los dos equipos no pusieran nada de su parte por intentar mover el marcador. El que más lo intentó fue el Barcelona, que tuvo las ocasiones más claras, sobre todo con 2 balones de Rafinha recuperado este mismo lunes para la causa del Barcelona con molestias físicas, y el propio Lamine Yamal, que se estrellaron en el marco de la portería de Gastaniga. Especialmente doloroso para los azulgranas fue la opción de Lamine Yamal marrada al filo del descanso, que era un penalti y desde luego fue al palo. Blin lo cometió
un penalti que ni él mismo lo protestó porque vio que era claro, totalmente claro, un pisotón a Dani Olmo en el área, y es una acción precisamente engendrada por el propio Lamine Yamal. Este penalti desaprovechado era la primera gran oportunidad por parte del Barcelona y constataba que Lamine Yamal no le acaban de salir bien las cosas sobre el césped, por mucho que buscara una y otra vez cambiar esta suerte. Mucho antes, en los primeros compases del duelo, ya había tenido un 1 contra 1 con el meta del Girona, en lo que no acertó tampoco con el balón. No acertó con enviarlo al fondo de la red. La jugada de hecho culminó con una parada, a decir verdad, bastante más cómoda de lo previsible de Gastaniga. Los jugadores de Michel, por su parte, también sumaron varias incursiones hacia la portería de un Joan García que no acabó de verse exigido seriamente por sus rivales en estos primeros lances. No podemos negar desde luego que el meta azulgrana intervenía cuando tenía que intervenir y transmitía bastante seguridad. La propia velocidad de Banta, jugador del Girona, no acertó a rematar por milímetros un excelente centro de Bryan Gil y amenazó una y otra vez a los azulgranas con la posibilidad de hacerles revisar fantasmas en absoluto demasiado lejanos. Los locales, pese a todo, no supieron sumarle la contundencia necesaria a su efervescencia ofensiva. El descontrol al que parecían encomendarse uno y otros, nada más arrancar el segundo tiempo, invitaba a pensar que el marcador no tardaría mucho por fin en moverse del 0-0. Empezó el partido como un correcalles y terminó como un correcalles. Pau Cubarsí, con un tremendo testarazo a centro de Koundé, se encargó de poner el 1-0 y puso por delante a los jugadores azulgranas, con el que de hecho era también su primer gol en Liga, desde que defiende la elástica del equipo barcelonista. Pero la alegría en casa del pobre dura poco, y del 0-1, que no dura demasiado en el marcador, Lemar empuja un balón contundentemente y cómodamente tras una jugada en la que Banat hizo alarde de fe y no tardó demasiado en volver a poner la igualada en el luminoso. De nada le sirvió a Flip protestar ante Sotogrado lo que él entendía como un fuera de juego en el arranque de la jugada del empate gerundense. El 1-1 acabó por instalarse en el luminoso. El Girona, espoleado por este tanto, firmó varios acercamientos peligrosos al área azulgrana. El partido ya era un verdadero correcalles y de ahí siguió hasta el final. También obligó a una gran parada Joan García, una doble parada excelente y antológica, a la que no mucho después se le seguiría una gran intervención con el pie para evitar lo que fuera el 2-1 todavía. El Barça, por su parte, no lograba encontrar opciones claras para marcar, y eso valentonó aún más al Girona, que acabó encontrando el gol del triunfo apenas a falta de 3 minutos para finalizar el tiempo reglamentario con un disparo desde la frontal del área que dejó al meta azulgrana sin ningún tipo de capacidad de reacción. El tanto también sería muy protestado por los azulgranas por entender de que había falta previa sobre Koundé. Para mí falta previa, para mí hay falta que se quedó sin opciones de intervenir la acción. Es decir, si hubiera sido un pisotón normal, igual podría haber pasado más desapercibido, pero es que este pisotón deja totalmente inactivo a Koundé, y a mí me parece que sí es falta. La primera jugada polémica, por llamarla de alguna manera, que yo la veo muy clara, que me llega a los ojos, se produce en el añadido del primer tiempo, cuando un balón de dentro del área, Dani Olmo lo controla y al hacer un regate, Dani Blind, para zafarse del defensa holandés, le pisa. Para mí, penalti claro, que es así lo que se pita, penalti claro. Le pisa y cae. De hecho, se puede ver cómo el jugador del Girona, Dani Blind, se echa las manos a la cara al sentir que ha hecho penalti. Desde luego, sí es cierto que la polémica no viene en el penalti, viene en la repetición. Es decir,
No se valora tanto, no se mira tanto, pero creo que el penalti habría que haberlo repetido. Hay invasión de área antes del lanzamiento por parte de jugadores del Girona, aunque puede haber también jugadores del Barcelona, pero si hay jugadores del equipo rival que invaden, el penalti debería repetirse. No se ha hecho, pero desde luego esto se tendría que haberse mirado. La siguiente jugada polémica para mí es en el minuto 70, una jugada individual en la que Iván Martín, dentro del área del Barcelona, dispara, rechaza a Joan García y remata Banat, pero estaban fuera de juego. El portero del Barça hizo al delantero del Girona un paradón y en el balón suelto aéreo Joel Roca salta de cabeza, empuja a Joan García y el balón entra en la portería. El gol estaba ya bien anulado. Esto es totalmente correcto. La tercera jugada es al filo del 87, aunque se protesta también el primer gol del Girona. A mí me parece que ahí no lo se vaya, no puedo afirmar mucho, yo no lo veo particularmente el fuera de juego del Girona. Dicen que puede haber fuera de juego, yo ahí no lo he sentido. Pero en el minuto 87 volvemos con la jugada para mí más polémica del partido. Echeverri, al intentar llevarse el balón ante Koundé, pisa al francés, la jugada continúa hasta que llega el balón a Fran Beltrán, que es el que marca el 2-1. El Barcelona reclama acción punible de Echeverri y así lo entiende casi toda la gente que ha valorado la jugada, hasta los propios comentaristas de televisión, que ya es extraño. Es decir, le pisa y el gol no tendría que haber subido al marcador, porque es falta a Koundé. Además tiene el componente de que este pisotón deja totalmente fuera de combate a Koundé y la posibilidad de poder disputar la jugada. Además debería haber sido amonestado Echeverri con tarjeta amarilla por entrada temeraria. Para mí esto es lo que hay. Mi conclusión, o por lo menos lo que yo creo haber visto, es que el Barcelona tiene graves problemas. Tiene graves problemas porque cuando genera oportunidades de gol y la bolita no entra, el partido se le atraviesa. Luego parece que tiene cierta obsesión con los postes. Esto es que tal vez ajusta demasiado el balón hacia los laterales de la portería. Vaya, es una opinión muy personal mía. No lo sé si será por esto, pero el hecho concreto es que casualmente puede haber algún poste, pero es que esto ya me parece que ya no es tanta casualidad. Y en otro orden de cosas, conforme va pasando el partido, se va convirtiendo en un correcalles que es lo que le propone el Girona, sobre todo en la segunda parte, que es la única manera que tiene de abrir un poquito al Barcelona. Un Barcelona que estaba dominando, pero eso sí, un Girona que salía desde atrás con el balón controlado perfectamente y sin ningún tipo de oposición. Y esto es otra cuestión a analizar, ya que el Barcelona en este momento estaba presionando hombre a hombre, es decir, estaban presionando los laterales a los extremos del equipo rival en salida de balón y los dos puntas estaban presionando a los dos centrales. No sé por qué salía el Girona tan fácilmente con el balón controlado. Es cierto que ha habido polémica. Pienso que por lo menos el gol del pisotón de Koundé no tendría que haber subido al marcador, pero tú no pierdes por esto. Tú pierdes porque el Girona te llega a puerta más de lo normal y porque el Girona te empata el partido cuando tú acabas de marcar el gol 2 minutos después. Esto no lo puedes consentir. Luego sí, vale, hay cuestiones que se han hablado ya, cuestiones arbitrales, que sí, que cuentan, que contabilizan, vaya que sí contabilizan, porque te meten un gol en clarísima falta, pero que tú no puedes encajar el gol del empate nada más meter el 1-0. No puedes hacerlo. Si no haces esto, entonces el partido lo sacas adelante. Fallas un penalti.
Ahí no tiene la culpa el entrenador de que se falle un penalti. Yo es que estoy viendo una dinámica del Barcelona que está empezando a ser mala ya, una dinámica bastante mala, porque no solamente no reconvierten la mala situación que se quedó con el partido de Copa del Rey con el Atlético de Madrid, sino que encima parece que le añaden más leña al fuego. Y yo sigo insistiendo. El enemigo del Barcelona no es el Real Madrid, el Atlético de Madrid o ningún club, es el propio Barcelona. Y es que cada vez lo veo mucho más evidente. No haces buen partido, te adelantas en el marcador y tiras por tierra un partido que lo podías haber sacado adelante nada más que por intensidad o igual por ocasiones. Pero no puedes dejar que te remonten un partido, y sobre todo ya no es la remontada, es que lo que no puedes dejar es que te metan un gol 2 minutos después de haber metido tú el 0-1. Cubarsí ha marcado al Girona el gol 100 del Barcelona este año. El central avanzó al equipo azulgrana en la segunda parte con un remate de cabeza. El penalti de Lamine Yamal tendría que haberse repetido. Entran en el área al parecer Bryan Gil y Frenkie de Jong y disputan el balón. En mis ojos se ha quedado que el FC Barcelona tiene una verdadera maldición con los palos. Lleva ya 25 esta temporada. Tanto Rafinha como Lamine Yamal han enviado 2 balones al poste, el segundo en un lanzamiento de penalti, y desde luego elevan a 32 contando en todas las competiciones. Ni Sotogrado ni el VAR pitan un pisotón claro a Koundé antes de meter el 2-1 el Girona. Echeverri pisa a Jules Koundé en la frontal del área y el árbitro no lo sanciona la jugada y sigue con el francés en el suelo, y Beltrán marca desde fuera del área. El VAR no dice tampoco nada. Michel, entrenador del Girona, ha dicho que es muy injusto que se hable de una sola jugada con el partido que el equipo ha hecho. El técnico ha elogiado la personalidad de su equipo ante el Barcelona y ha defendido la jugada polémica y ha destacado el nivel de todo el equipo. Joan García, portero del Barcelona, ha hablado del pisotón a Koundé antes de encajar el 2-1 y entiende que quizás el árbitro no lo vea en el campo porque pasa muy rápido, pero con un monitor y la televisión sí, y está muy sorprendido de que no llame el VAR al colegiado. Echeverri ha dicho que ojalá este sea el impulso para que el Girona salga adelante. El atacante también ha destacado que está aquí muy contento intentando alcanzar aquella versión con la que fue vendido al Manchester City. Hansi Flick no ha querido poner al árbitro como excusa y ha admitido que el Barcelona no pasa actualmente por un buen momento, pero sí ha afirmado que todo el mundo ha visto lo que ha pasado en el segundo gol. En el tema del árbitro, Cubarsí ha dicho que todo el mundo lo ha visto, la gente ya sabe lo que ha pasado, no nos podemos meter con el árbitro y tenemos que mejorar nosotros, no nos pueden meter esos 2 goles, hemos jugado un mal partido, tenemos que mejorar, pero primero fijarnos en nosotros mismos. En cuanto a la analítica del partido, ha dicho que nos ha faltado un poco de todo, hay que hacer autocrítica, hay que mejorar 4 cosas y ponernos las pilas. La respuesta del Girona tras el 0-1 ha dicho que después de mi gol nos han encajado muy rápido, les metes en el partido muy rápido, hay que mejorar que esos goles que nos marcan justo después de adelantarnos en el marcador, cabeza baja y a mejorar. Bien, vamos a empezar porque las calificaciones no son todo lo buenas que nos gustaría, a pesar de que hay momentos que el Barcelona sí lo está haciendo bien, hay momentos que también lo está haciendo mal. Y el partido, en el momento en el que se convierte en un correcalles, y ahí el Barcelona baja muchísimo en lo que es la calificación. Vamos a empezar por Joan García. Si hay que definirlo con una palabra, salvador. Sin él... El Girona nos hubiera metido bien. Para mí un 8.
Jules Koundé, pues totalmente estéril, definido con una sola palabra, muy mal en defensa, algo mejor en ataque, ligeramente mejor, es cierto, porque además le pone un excelente balón a Cubarsí para que sea el 0-1, pero es que prácticamente no hace nada más en todo el partido, pierde la posición muy fácilmente, un 4. Pau Cubarsí, pues goleador, y esto le sube la nota. Es cierto que buscó pases largos a la espalda de la defensa del Girona, y uno de ellos, pues un par de ellos sí llevaron cierto peligro, aunque tuvo que achicar agua, sobre todo por los huecos que le dejaba Koundé a sus espaldas. Koundé tuvo muchos problemas para sujetar a Bryan Gil y lo sufrió también Pau Cubarsí. Le voy a poner un 5. Eric García muy exigido, aportó, siento que aportó garras, pero sufrió igual que el resto de sus compañeros en defensa. Se marchó posiblemente lesionado. Le voy a poner otro 5. Gerard Martín sí estuvo más que correcto, posiblemente mejoró algo la perspectiva de sus compañeros, subió un par de veces al ataque y puso, sin llegar a poner buenos balones, pero sí llevó cierto peligro. Le voy a poner un 5,5. Frenkie de Jong, totalmente desbordado. El centro del campo del Barcelona no apareció en ningún momento, no gobierna el partido y tuvo muchos problemas para replegarse y llegar a las marcas exigidas por Hansi Flick. Cuando dominó el Barça sí se manifestó el jugador, porque esto era lo que le gustaba, pero cuando hay desajustes sufre muchísimo, y le voy a poner un 4. Dani Olmo estuvo algo más cerca de la línea defensiva azulgrana que del área, estuvo en una posición que no es muy habitual suya y tuvo que emplearse más en labores defensivas que ofensivas. Por lo tanto, no pudo brillar. Es cierto que provocó el penalti en el minuto 46, pero poco más. Y le voy a poner un 5. Fermín, totalmente obstruido. Es cierto que tuvo ciertas pinceladas, pero estuvo bastante desaparecido porque no tuvo ni los espacios ni tuvo su día. Se vio muy superado por los jugadores del Girona. Le voy a poner un 4. Lamine Yamal, pues no tuvo su día, falla el penalti, falla un mano a mano. Es cierto que sigue intentándolo, pero no le salieron las cosas y le voy a poner un 5. Rafinha, totalmente necesario, pero bueno, se le vio algo pese a no estar todavía al 100%. Sí tuvo un par de desmarques bastante buenos y sobre todo mucho empeño en defender a su línea defensiva. Le voy a poner un 5,5. Ferran Torres, totalmente aislado. El Girona lo mantuvo totalmente aislado y separado del resto de los compañeros. Es cierto que tuvo algún buen remate, pero poquito, y sobre todo en la segunda parte menos, hasta que fue sustituido. Un 4. Alejandro Valde sale de repuesto y sale totalmente desdibujado. Dejó muchas dudas en lo que es el carácter defensivo y le costó horrores cerrar los espacios. Un 4. Rooney Bardghji no puede mejorar lo que se estaba haciendo hasta el momento, ya que en principio sale a pie cambiado, o sea, sale en su banda real, que es la banda izquierda, porque hay que recordar que él es zurdo. Poco pudo hacer y desde luego en esa banda le cuesta más irse de sus rivales por fuera. Le voy a poner un 5. Ronald Araujo entró con garra e intentó contagiar a sus compañeros. Desde luego no tuvo suerte tampoco, pero directamente se incrustó en la parte del ataque azulgrana. Le voy a poner un 6. Robert Lewandowski, muy desentonado y desdibujado. No ofreció nada prácticamente. Le voy a poner un 4. Marc Bernal, bastante insistente, aunque jugó poco y bueno, yo creo que se le puede valorar. Dejó varios detalles y le hace falta más minutos. Le voy a poner un 5,5.
Y con la valoración de los jugadores del Fútbol Club Barcelona finalizamos este desgraciado vídeo, por llamarlo de alguna manera, ya que es un análisis de un partido que se ha perdido. Se ha perdido y no se ha jugado bien. Solo recordaros, el próximo partido del Fútbol Club Barcelona será el domingo que viene desde el Spotify Camp Nou a las 4:15 de la tarde. Fútbol Club Barcelona Levante, domingo 4:15 de la tarde. Y nada más, solamente me resta despedirme y quedar con vosotros para un nuevo vídeo que será mañana, donde se analizarán cosas de este partido, cosas de otros lugares y cosas que se van almacenando a lo largo de la semana. Intentaremos hacer una especie de miscelánea de noticias. Ya veremos a ver por dónde sale el día. Chicos, chicas, nos vemos en un próximo vídeo. Cuidaros. Visca Barça. I'm trying hard not to give in, but we're only living.